UNAD, la red de atención a las adicciones, presenta Hablemos de Chemsex, un podcast para hablar de sexo, drogas y cuidados sin estigmas. En este episodio conversamos con Toni Poveda, director de CESIDA y activista con más de 3 décadas de trayectoria en la respuesta comunitaria al VIH, y con Emma del Mar, dramaturgo, guionista y director del documental Chemsex, un viaje al interior. A través de sus voces nos acercamos al proceso de creación de esta obra, al papel de las entidades comunitarias y a los testimonios de quienes han vivido el Chemsex en primera persona. Un diálogo que invita a reflexionar, a comprender y a mirar esta realidad con honestidad y sin prejuicios. El documental Chemsex, un viaje al interior, nació tras años de trabajo en CESIDA en proyectos audiovisuales y de sensibilización. Como explica Emma del Mar, la idea fue dar un salto de los vídeos divulgativos a una obra más profunda, que mostrara la realidad actual en España, entrevistando a usuarios y profesionales, y rodando en distintas ciudades. Para Toni Poveda, el reto era ofrecer una mirada honesta y realista, dar voz a quienes practican Chemsex, mostrar las consecuencias posibles y reflejar cómo lo están abordando tanto las entidades comunitarias como las instituciones sanitarias. Esto comenzó hace, como decía, con CESIDA veníamos trabajando hace como 3 años porque tuvo la iniciativa CESIDA de hacer unos vídeos divulgativos sobre Chemsex que se llamaba Chemsex Hablemos de Latina, de la mano del Plan Nacional sobre Drogas, con la intención de dar a conocer los riesgos y las distintas maneras de reducción de daños con respecto al Chemsex en general, informar lo que es, dar visibilidad. También estaba muy abocada al uso de la metanfetamina, que era algo que al Plan Nacional sobre Drogas le interesaba mucho, ¿no? A partir de ahí hicimos unos vídeos que tenían el objetivo de mostrarse por YouTube, por internet, esto para dar a conocer, abrir debate y sobre todo dar información. Nos ha ido muy bien, de hecho fuimos galardonados con el premio Amado de reconociendo justamente la labor de abrir este melón, de dar esta información. Yo, como te dije antes, venía trabajando con el tema Chemsex a partir de la obra, y no solo con la obra, sino que siempre iba de la mano, según la ciudad, en lo que hacíamos la obra, de distintas organizaciones para todo el tiempo abrir debate, no solamente en un espacio cultural, sino también dar visibilidad de debate. Esta serie de vídeos que hicimos juntos ha funcionado muy bien, como dije, y dio lugar a una segunda vuelta al otro año y que seguimos profundizando, conociendo profesionales, profesionalizándonos nosotros en lo audiovisual, hasta que, bueno, el año pasado, y la verdad que siempre trabajando muy bien en equipo, muy lindo, hecho tanto con personas de CESIDA como con Anchoa Films, tuvimos el desafío de decir, hagamos un largo, ¿no?, sobre el documental, lo cual es un desafío muy grande y un poco creo que lo que nos impulsó a dar lo mejor que teníamos y que podíamos para que esto pueda ser lo más profundo y completo posible fue darnos cuenta que hacía falta una revisión, que el único documental, por lo menos que conocemos, es uno del 2017 de Inglaterra, y que queríamos que era una ocasión para poder reformular, para poder revisar qué estaba pasando hoy, no solo con el Chemsex, sino en España, ¿no? Un documental que pueda hablar sobre nuestra comunidad. De hecho, lo que hicimos fue ir a entrevistar tanto usuarios como profesionales, además de rodar una especie de chill para poder también mostrar de alguna manera cómo se practica el Chemsex, qué es, más allá de lo que se pueda contar. Pero bueno, se fue a rodar en asociación con distintas organizaciones en Barcelona, en Valencia, en Madrid, y también trayendo profesionales de Málaga, de Sevilla, para poder abordar y conocer este tema a lo largo del país y poder conectarnos con esta realidad
en profundidad. Yo creo que se trataba de dar voz a los que son y a las que son verdaderamente protagonistas de esto que es el chemsex, de dar un poco de claridad sin mirar esto desde el estigma, los prejuicios. Precisamente lo que hemos pretendido, que haya una visión realista de lo que supone practicar el chemsex, de las consecuencias que puede tener, de qué puede llevar a una persona a ser usuario del chemsex y cómo se está abordando, ¿no? Desde la administración, que también desde la administración sanitaria, incluso también tenemos participación del Ministerio de Igualdad y sobre todo, por un lado, de nuestras entidades, las que forman parte de CESIDA, que son las que están viviendo en el día a día cómo esto evoluciona, es una realidad cambiante, y por otro lado, por supuesto, dándole voz a los usuarios. Hay que contar con los usuarios desde el principio hasta el fin. Esto se dice en un momento del documental y yo creo que eso, modestamente, creo que lo hemos conseguido y que nos sentimos satisfechos por esto que he empezado diciendo, ¿no? Por fin hay un documental que da voz a quien tiene que explicar qué es el chemsex. El documental realizado por CESIDA es una potente herramienta que permite hablar del chemsex en público sin caer en estigmas ni prejuicios. Sus protagonistas explican que no se trata solo de drogas, sino también de sexualidad, comunidad y formas de relacionarse. El objetivo no es juzgar, sino ofrecer información real y dar voz a quienes lo viven en primera persona. De ese modo se muestran tanto los riesgos como las motivaciones y se invita a reflexionar sobre cuándo el chemsex puede convertirse en un problema y qué herramientas existen para abordarlo. Aquí lo que pretendemos con este documental es hacer reflexionar, conocer la información y que precisamente se reflexione en la comunidad, alejados de los prejuicios con los que se mira todo lo que está relacionado con las drogas, en concreto con el fenómeno del chemsex, porque precisamente hay mucho peligro a que se juzgue este fenómeno, porque no solo estamos hablando de drogas, estamos hablando de un colectivo que es el que lo practica, de hombres gays, bisexuales, también hay personas trans que lo practican, aunque no salen en el documental, pero mayoritariamente de hombres gays y bisexuales, y como digo, hablar de drogas, de consumo de drogas y hablar del colectivo LGTBI es muy fácil acabar estigmatizando al colectivo. ¿Eso quiere decir que no tenemos que hablar de este fenómeno? Sí, precisamente hay que hablar para que haya una información que sea basada en la realidad y que sea explicada por quienes están viviendo esto en el día a día. No hablar del chemsex como hay una parte de la comunidad que pueda pensar que eso no hay que hablarlo porque estigmatiza, es algo ya muy viejo que nos hemos encontrado en el colectivo LGTBI+. Primero era... Yo que tengo tanta edad, he conocido cómo se nos criticaba a los que salíamos a repartir condones a los bares de ocio de gays y bisexuales. Se nos decía que les estábamos diciendo, por un lado, cómo tenía que follar a la gente y por otro lado, era como asumir que esto del VIH era una cosa solo para el colectivo LGTBI, muy lejos de la realidad, pero sí que nos afectaba especialmente y fuimos los primeros que empezamos a movernos. Pues lo mismo está pasando con esto. Que nadie cuente esta historia que no seamos nosotras y nosotros mismos, para que la gente tenga toda la información y a partir de ahí se construya su propia opinión y ojalá, además, pretendemos que intente hacer una mirada del chemsex sin estigmatizar a nadie. Y dar respuesta y también y herramientas para las personas que pueda ser un problema. En el documental lo mostramos muy bien. El chemsex no es un problema en sí mismo, es un tipo de uso sexualizado de drogas, el cual también puede tener para ciertas personas que lo practican de cierta manera, que pueden conectar con prácticas sexuales que no podían conectar, o que pueden disfrutar de la sexualidad de una manera que no podían, o conectarse con otras personas de una manera que quizá no podían. Entonces, el estigma no está ni en el uso de drogas ni en la conjunción con el sexo, sino que también, como vemos en el documental, una posibilidad es que esto lleve a un uso problemático. También mostrar
cuándo puede ser un uso problemático, qué respuesta se le podría dar a este uso problemático, y también reflexionar mucho por qué nos pasa esta práctica, con lo bueno y con lo no tan bueno, pero entender de dónde viene quizá los motores más profundos de esta práctica, para que también no solo el docu te dé herramientas de cómo aprender a dosificar mejor o a qué riesgos hay que evitar con ciertas sustancias y demás, sino que te invita a reflexionar cómo estoy, en el caso de los usuarios, yo con este tema, ponerme a pensar si para mí es un problema o si no lo es. Y bueno, repito, por eso el docu también quiere reflexionar y dar herramientas a un colectivo que creo que lo necesita, porque al final creo que es un tema muy invisibilizado, como decía Tony, porque tiene mucho estigma. Sexo, maricones y droga es un combo explosivo. Y dos, porque esta práctica en concreto, ¿no? Esta práctica sexualizada en concreto, hay otras, pero esta en concreto tiene ciertas características, ciertas sustancias y cierto uso que no se ve en otras poblaciones. Entonces, también tiene riesgos asociados diferentes, ¿no? Que pueden llevar literalmente a la muerte. Y eso está pasando, y entonces como esto no está del todo visibilizado, no hay un número concreto ni adecuado de cuáles son las muertes asociadas al chemsex, porque no se registran así en los hospitales. Se ponen por sobredosis o se ponen por brote psicótico, y además hay muchas sustancias que los hospitales no tienen los reactivos para poder detectarlas. Parecería que es un problema de un grupo muy pequeño de hombres, pero cada vez los números nos muestran de que esto es un tema que hay que salir a mostrar y abordar para evitar que siga siendo un problema. ¿Qué motivaciones movieron a las personas que participan en el documental para salir en él? Bueno, habría que preguntárselos a ellos, ¿no? Mi intuición, al estar ahí con ellos, ahí acompañándolos en ese proceso, entrevistándolos, que siempre buscamos desde todo el equipo que sea un espacio muy seguro, de mucho amor, literal, para que de alguna manera, porque creo que son personas muy valientes, que creo que han vivido algo muy difícil. Tanto hay usuarios que siguen siendo usuarios y hay usuarios que ahora están en un proceso de abstinencia. Hay como un abanico muy, muy lindo de usuarios, pero al final todos, desde los que están en la abstinencia, han tenido problemas muy serios, desde ingresos en el hospital, brotes psicóticos y demás. Han tocado un fondo en el cual quieren contar su historia para que a otros no les pase. También usuarios que lo siguen siendo y lo pueden manejar de una manera diferente, que al momento no hace falta una abstinencia, pero sí también han podido ver, como me ha pasado a mí también como director, he podido ver los dientes al lobo para evitar que el lobo te coma. Está guay para que nos podamos conectar de la mejor manera y que pueda ser un espacio de disfrute, de socialización, sin hacerse daño. Creo que eso es una gran manera de definirlo, ¿no? Además, la magnífica labor que hacen las entidades que forman parte de SESIDA y que han sido las que nos han facilitado a estas personas, que han sido valientes y se han visibilizado como usuarios del chemsex, y ahí ya se ve el trabajo que hay detrás de la comunidad, ¿no? Aquellas que siguen practicándolo, cómo han aprendido o cómo están aprendiendo a hacer una reducción de daños lo máximo posible, a saber ser usuarios, y aquellas que han tenido un proceso muy problemático, vale la pena escuchar esos testimonios, cómo también han sido acompañadas o están siendo acompañadas en ese proceso para dejar en el camino algo que les ha supuesto en sus vidas un parón y un problema en muchos ámbitos, el laboral, el social, en fin, el económico, el familiar, y por lo tanto yo creo que también hay que destacar la valentía, por un lado, de los usuarios y por otro lado, la buena labor que están haciendo las entidades comunitarias. Con respecto también a los diferentes factores en el que muchas personas usuarias de chemsex realizan esta práctica, nos estamos encontrando también otros factores sociales como soledad, problemas de salud mental,
migración y discriminación LGTBI. ¿Os habéis encontrado este tipo de problemáticas en las personas que entrevistáis en el documental? Hay una frase que dice algo así como que surgió en uno de los coloquios del G, que todos podemos estar a un despido, una separación, a un cambio de país para poder caer en un chemsex problemático. Es decir, creo que hay factores, creo que no, se dice que hay factores que aceleran, ¿no?, un posible chemsex problemático, como bien dices, como la migración, como una ruptura, como un problema, como una crisis, como un problema de trabajo. Pero creo que todos tenemos en común, por lo que estuve viendo en las entrevistas y en todo este trabajo de los últimos 4 años con la obra, de que pareciera de que todos tenemos una herida en común y después, según el contexto, esa herida puede supurar más fuerte o puede estar más sana, ¿no? Y esa herida en común es la incapacidad que tuvimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, de poder ser. Nadie nos enseñó cómo vincularnos con, en este caso, con otros hombres, cómo ser afectuosos, cómo ser cariñosos, cómo poder sostener el juego, la mirada, la ternura. Y creo que esa herida de no haber podido ser es un punto en común y una base que creo que es un poco el origen de que necesitemos muchas veces de estas sustancias para poder sostener un vínculo sexual, afectivo, amoroso con otros hombres. Creo, en la conclusión de tantas personas entrevistadas y tanto escuchado, que este origen es el que nos convoca a todos, y luego hay un montón de otros factores que no tienen tanto que ver con el colectivo, sino que son más sociales, ¿no? Que tiene que ver con la sociedad en general de consumo, que tiene que ver con el capitalismo, que tiene que ver con el machismo, que tiene que ver que muchas veces nuestras vidas tenemos un trabajo o llevado, ¿no?, por este mundo que es tan voraz, ¿no?, que hay que trabajar tantas horas para conseguir este dinero y tener este estatus, y hace que el único momento en el cual pareciera que podemos ser nosotros y nosotras es ese fin de semana. Entonces ahí me quiero olvidar de la semana de mierda que tuve y un poco entregarme a las profundidades dionisíacas, ¿no? Y luego hay factores que además lo aceleran, que tiene que ver con, por ejemplo, una sociedad de sexilio, de exilio, que al final, ¿cuál es la base? Es necesito conectarme con otros, y esa necesidad de no tener red hace que pueda quizás caer más en un chemsex problemático. Lo que falta por hacer pasa sobre todo por un mayor compromiso de las administraciones y un apoyo real a las entidades comunitarias que hoy están a la vanguardia en la respuesta al chemsex. La salud mental sigue siendo la gran asignatura pendiente y junto a ella es imprescindible incorporar la sexología, para hablar también de placer y de cómo gestionarlo. Como esto debe abordarse sin estigmas, porque señalar o perseguir solo aumenta los riesgos y la invisibilidad, es clave que las propias personas usuarias participen en el diseño de las políticas y recursos. Chemsex, un viaje al interior, quiere ser precisamente eso, una herramienta educativa que abra espacios de reflexión y diálogos en la comunidad. Sí, yo creo que aunque las administraciones, no hemos de olvidar que en este país la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. También hablo de la central, pero especialmente de las comunidades autónomas, se tienen que implicar más para facilitar el gran trabajo que se está realizando desde las entidades comunitarias. Las entidades comunitarias están ahora mismo, siento que en este momento son de esos movimientos sociales que están más a la vanguardia de lo último que puede pasar ante el tema del chemsex, especialmente del chemsex problemático. Has hablado de la salud mental, esa gran asignatura pendiente en este país y que tanto afecta para que pueda una persona que pueda ser usuaria del chemsex, especialmente del chemsex problemático, que no pueda abordar bien este uso, y por otro lado las consecuencias que puede tener el chemsex problemático, ¿no? Yo creo que es un temazo por el que hay que seguir trabajando, abordar también, incorporar a los equipos que ya se está haciendo en alguna entidad, en alguna administración, a profesionales de la sexología,
es fundamental que se aborde esto también desde el punto de vista del sexo, del cómo buscar el placer, de cómo gestionar ese placer. Yo creo que es fundamental. Yo creo que son temas que se han visto en el documental que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Y también, por supuesto, no cargar todo el estigma y la discriminación hacia las personas usuarias, ¿no? Si vamos a estigmatizar, vamos a perseguir, lo único que vamos a conseguir es que haya más chemsex problemático, incluso que haya más sustancias adulteradas, que sea más difícil acceder desde la comunidad a las personas que están siendo usuarias del chemsex, y por lo tanto yo creo que es muy importante trabajar desde esos ámbitos. Hablábamos antes de la valentía de los usuarios de chemsex que han salido el documental, y se me olvidaba decir la importancia que ya empiezan a tener. Ahí ha sido pionero la organización Stop en Barcelona, la importancia que tiene contar con un grupo de usuarios de chemsex para que sean ellos los que, como son protagonistas de esta historia, que sean ellos los que estén en el centro del trabajo que se desarrolla. Pero no en el centro para dedicar todos nuestros esfuerzos de la comunidad a ellos, sino también a nuestro lado, para que también puedan participar del diseño de aquellas políticas que se hace, que se tengan que hacer, que al final van destinadas a ellos. Estoy hablando todo el rato en masculino, porque la mayoría de usuarios son hombres. También, insisto, hay alguna mujer trans, pero yo que suelo hablar en femenino, esta vez quiero destacar que hablo en masculino precisamente por eso. ¿Cómo os imagináis que este documental pueda servir de herramienta educativa tanto en asociaciones, en universidades y en otros espacios mediáticos? Bueno, ya la hoja de ruta que tenemos marcada, precisamente lo que queremos, y el otro día, acuérdate, Emma, que lo comentábamos en una proyección que hicimos en una asociación, que la necesidad que vemos que esto sirva para reflexionar en comunidad, ¿no? Ese es el paso más importante, que se hable. Ha dicho Emma, y es verdad, que no se habla del chemsex, que provoque una conversación, que provoque una reflexión. De hecho, ya estamos trabajando para, incluso después del documental, tener un argumentario para que pueda haber un debate, para comenzar un debate y que la gente se sienta cómoda y libre para hablar. Y también para que sirva para las profesionales que están trabajando en este ámbito, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Y por qué no? Para que la sociedad en su conjunto tenga información de primera mano y que no, como hemos visto en alguna ocasión, porque no hay documentales prácticamente, pero sí en noticias en la prensa, desde un punto de vista amarillista. Ojalá esta herramienta sirva para todo eso. Sé que es ambicioso, pero estamos detrás de ello. El documental deja un mensaje claro. A quienes practican chemsex, recordarles que no están solos, que existe una comunidad que acompaña, cuida y mira con respeto. Y al público general, invitarle a la empatía, a comprender que detrás de esta práctica hay deseos y búsquedas que nos atraviesan a todos. Chemsex, un viaje al interior, quiere ser una herramienta para mirarnos sin prejuicios, abriendo un espacio de entendimiento colectivo. Al público LGTB o al público a quien le hablamos directamente en cuanto a personas posibles usuarios de chemsex, no estás solo. No estás solo y hay una comunidad. No estás solo en el chill, pero digo, hay una comunidad que está contigo, que te mira y que se preocupa y que nos preocupamos por ti y por nosotros, y nos interesa mirarnos con amor. Creo que este documental también viene a mirarnos con amor, a mirarnos como comunidad y como usuarios, pero con mucho amor, ¿no? Como mucho respeto, cuidándonos y entendiéndonos. Y justamente a las personas que no sean usuarias, la empatía, el poder comprender que no soy tan diferente de esa persona que quizás sí lo hace, porque al final a todos nos une el deseo
de poder conectar con otro, el deseo de poder ser sexualmente quienes queremos ser, de poder conectar con nuestros deseos, de poder conectar con poder hacer lo que uno quiere. Entonces creo que en el fondo no somos tan distintos entre usuarios y no usuarios. Hablemos de Chemsex es un podcast de UNAD, la red de atención a las adicciones, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo y Agenda 2030 de España.